Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver o a empezar a ver el concepto de trabajo, que para diferenciarlo tal vez del concepto de trabajo cotidiano, digamos, de trabajar quizás a cambio de una remuneración, se le suele llamar a veces trabajo mecánico. Sí, el trabajo mecánico es el trabajo para la física, que a veces simplemente se lo llama trabajo. Bueno, ¿qué es el trabajo? Para poder entender el concepto de trabajo, lo primero que hay que tener en cuenta es que algo o alguien realiza trabajo cuando aplica una fuerza. Y esa fuerza logra desplazar al objeto. ¿Sí? Entonces, si yo por ejemplo aplico, ¿no? Si hay una personita por acá y está empujando, ¿sí? Está haciendo una fuerza hacia allá, por ejemplo. Y empuja y no logra mover eh, esta caja, por así decirlo, ¿sí? Siempre decimos caja porque es rectangular, pero podría ser cualquier cosa. Entonces no está realizando ningún trabajo. Para que realice el trabajo necesita desplazar el objeto. ¿Sí? Una vez que empieza a hacer una fuerza y este objeto empieza a ser desplazado hacia allá, ¿sí? Empieza a desplazar. Supongamos que en un principio estaba por acá. Entonces se logra desplazar, ¿sí? Se logra mover de esta posición a esta posición. ¿Sí? Si tomamos este como el eje X, entonces hay una diferencia en la posición que estaba antes con la posición que está ahí ahora. Hay un delta X, ¿sí? Una diferencia en las posiciones, o sea, hay un desplazamiento. ¿Se acuerdan que delta X era el desplazamiento? Cada vez que una fuerza, entonces, logra desplazar el cuerpo una cierta distancia, entonces podemos decir que esa fuerza, o podemos decir que la persona, también se puede decir de dos maneras, que la fuerza o que la persona realizó un trabajo. La persona en este caso, ¿no? Podemos hablar, no sé, si la fuerza peso hace un trabajo, porque algo está en una posición y empieza a caer, si la fuerza peso lo atrae hacia la tierra, el peso está realizando un trabajo, y podemos decir que la fuerza peso realiza el trabajo, podemos decir que la tierra realiza el trabajo. Si acá no es una persona la que hace el trabajo, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta esta situación, ¿no? Donde hay un desplazamiento y una fuerza, para la física el trabajo se va a definir, trabajo W, viene de la palabra work en inglés, como la fuerza por el desplazamiento. Pero esto siempre y cuando, la fuerza vaya a favor del desplazamiento, ¿sí? Porque, a ver, el desplazamiento también lo podemos escribir con una flecha, ¿no? Con un vector. ¿Por qué? Porque el objeto se desplazó desde acá hasta acá. Pero también en otra situación, en otra circunstancia totalmente adversa, se puede haber desplazado desde acá hasta acá, o desde acá hasta acá, o desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces, el desplazamiento lo puedo indicar con una flecha. Entonces, la fuerza y el desplazamiento, ambos son vectores. Y si son vectores, tienen un ángulo entre sí, ¿sí? Es decir, este vector que es el vector fuerza, y este otro que dibujé en rojo, que es el vector desplazamiento, podrían llegar a tener un cierto ángulo, que en este caso, como no hay una abertura, ¿sí? Algo así para que haya un cierto ángulo, en este caso el ángulo es cero. Entonces, acá no hay problema, pero si como yo les dije antes, el desplazamiento en vez de ser totalmente recto, tanto el desplazamiento como la fuerza podría variar, ¿no? Pero supónganse que el desplazamiento es medio hacia allá, entonces acá sí se forma un cierto ángulo entre el desplazamiento y la fuerza. A ese ángulo lo podemos llamar θ. Y ahora vamos a ver algún ejemplo un poco más concreto donde puede pasar esta situación. Pero, cuando estamos analizando el trabajo, vemos
cuánto favorece, o sea, la idea del trabajo mecánico, el concepto más grande del trabajo mecánico, es cuánto favorece esta fuerza a que el cuerpo se desplace. ¿Sí? En este caso la fuerza hace que el cuerpo se desplace por completo, ¿sí? Como va en la misma dirección, entonces ayuda completamente al movimiento. En este caso hay una parte que ayuda y otra parte que no, ¿sí? La que a mí me ayudaría es la que va en esta dirección. Bueno, pero hay parte de esta fuerza que va en esta dirección. Vamos a ver otro ejemplo para que sea un poco más concreto. Bueno, imagínense esta situación, donde hay una persona, hay un carrito, imagínense, medio de juguete, y hay una soga que ata en el carrito. El tipo, el chabón este, va a tirar de la soga, ¿sí? Entonces, la fuerza que va a sentir este carrito no es hacia allá, ¿sí? No es que alguien está empujando o está tirando paralelamente al piso, sino que están tirando medio hacia arriba, ¿sí? Se está formando una fuerza en esta dirección, ¿sí? Pero en cuanto al desplazamiento, el carrito no se va a mover hacia allá, ¿sí? Imagínense esta situación en la vida cotidiana, ustedes tirando un carrito con ruedas por una soga, el carrito se mueve por el piso, o sea que el desplazamiento iría en esta dirección, ¿sí? Puede llegar hasta acá, hasta este punto, puede llegar más lejos, pero va en esta dirección. Pero esta fuerza, hay una parte que ayuda al desplazamiento, ¿sí? Hay una parte que se dice que se puede descomponer en una que ayuda al movimiento, ¿sí? Una Fx, una F que va en la dirección del eje X, pero hay otra parte que es como si estuviese subiendo, ¿sí? Entonces la descompongo en una fuerza en el eje Y. Entonces tengo una Fx, una fuerza que acompaña en el eje X y una fuerza que acompaña en el eje Y. Esta fuerza que acompaña en el eje Y, ¿sí? La descomposición de esta fuerza en diagonal, esta no me sirve para nada, porque no ayuda al movimiento, no favorece el movimiento. Entonces esta de acá no hace trabajo. La que sí va a hacer trabajo es Fx. Entonces la idea del trabajo siempre es que la fuerza vaya en la misma dirección del desplazamiento. Por eso me tengo que quedar con esta fuerza. Pero fíjense que por acá me quedó un triángulo rectángulo, ¿sí? Si este ángulo es θ, el ángulo que forma la fuerza, ¿sí? La fuerza F con el desplazamiento, entonces puedo usar algo de trigonometría. Si se acuerdan, SOHCAHTOA. Bueno, no me voy a volver a poner a explicar trigonometría todo de cero, ¿sí? Lo que estoy explicando ahora es para llegar a una fórmula que vamos a empezar a usar. Si tienen alguna pregunta, obviamente me la pueden hacer, pero no es que se tienen que saber esto, ¿de acuerdo? Lo que yo voy a usar es el K, lo del medio, o sea, coseno de un ángulo, ¿sí? El K significaba coseno de un ángulo, en este caso θ, va a ser igual a A, que era el cateto adyacente, sobre H, la hipotenusa. ¿Sí? Esta era la fórmula que usábamos cuando planteábamos trigonometría en triángulos rectángulos, ¿no? Donde acá tengo un ángulo recto. Entonces, el coseno de θ va a ser igual, bueno, ¿cuál sería el cateto adyacente en este triángulo? Y sería esta fuerza Fx, ¿no? Esta que tengo en rojo, que la descompuse, Fx. Y la hipotenusa, bueno, es esta F que está acá. Es la fuerza original que hace el hombre, ¿sí? Entonces, si yo me quiero quedar solamente con la Fx y conozco la que hace el hombre, que es F, simplemente paso a esta F multiplicando y me queda que Fx es F por coseno de θ. Y por eso mismo, es que en esta fórmula, en esta que yo había dejado acá, que dijimos que el trabajo era la fuerza por el desplazamiento, no solamente es la fuerza por el desplazamiento, sino que es la fuerza que se realiza en la misma dirección que el desplazamiento. Es esta Fx en realidad la que yo tendría que escribir acá. Pero Fx es una descomposición de la fuerza, es decir, nunca va a ser un dato, porque es algo ficticio. Pero tal vez este ángulo sí lo puedo conocer, porque es un ángulo que puede verse entre la fuerza y el desplazamiento.
Por lo tanto, esta fórmula de trabajo simplemente la podemos escribir como, en vez de f ponemos f coseno de tita, ¿sí? Por el desplazamiento, es decir, puedo agregar multiplicando un coseno de tita por acá, ¿sí? Y entonces la fórmula, la verdadera fórmula de trabajo es esta que está por acá, que no sé por qué se me ve así, ahora sí. El trabajo es igual a la fuerza F, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Qué unidad va a tener el trabajo? Bueno, va a tener una unidad nueva, ¿no? Porque, bueno, coseno de un ángulo es un número, no tiene unidad. La fuerza se mide en newtons, ¿sí? En el sistema internacional. Y el desplazamiento se mide en metros. O sea que el trabajo es newton por metro. Bueno, y newton por metro define una nueva unidad, que es la unidad de trabajo, que es el joule. ¿Sí? Vamos a escribirlo de esta manera. Estas llaves significaban se mide en, o sea, esto significa el trabajo se mide en newton por metro, ¿sí? Pero que eso va a ser lo mismo que joule, ¿sí? Joule. Que Joule fue un físico inglés que estuvo estudiando la energía y cómo el trabajo afectaba los cambios de energía. Que cuando terminemos de estudiar un poco el trabajo vamos a empezar a hablar de los cambios de energía y vamos a usar este concepto para relacionarlo. ¿Sí? Entonces, bueno, a partir de esto tenemos algo más que nos tenemos que acordar. La nueva unidad Joule es newton por metro, esto hay que saberlo, ¿sí? Porque lo vamos a usar siempre en las ecuaciones para manejar unidades. Bueno, en el próximo video vamos a hacer algunos ejemplos concretos para aplicar la nueva fórmula y ver cómo funciona.